Muy buenos días, hermanos. Es grato estar delante de la presencia del Señor. Más que nada venir con un corazón sincero, que es lo que nos pide el día de hoy. Un corazón sincero. Yo antes de empezar esta enseñanza que Dios me ha dado, hacía una comparación de todo lo que estábamos aprendiendo toda esta semana, de que si verdaderamente estás casado con el Señor o no. Porque dice que cuando Él afirma algo legal, Él lo toma en cuenta. Entonces, desde que tú aceptes a Dios en tu corazón, desde que tú pases a dar un paso en el cuerpo del Señor, pasas a ser una sola carne con el Señor. No permitas que el enemigo robe tu bendición. Hablábamos de estas porciones de que también está involucrado el matrimonio dentro de esta porción que Dios nos ha dado. Entonces, hoy en esta mañana vamos a hablar del matrimonio, porque el matrimonio es muy importante para el Señor. No es algo que hayas firmado nada más y tirarlo como sea. No. Es una firma que tú haces con el Señor como esposa verdadera. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿eso que firmaste algún día con el Señor todavía es vigente delante de Él o no? Debes de tomar en cuenta todo eso, porque para el Señor, dice, cuando tú haces un pacto con Él, nadie puede venir a romperlo. Pero es tu decisión, qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres con el Señor? El Señor es muy bueno con nosotros, muy misericordioso, amoroso. Él es mi abogado en todo momento. Y antes de continuar con todo esta enseñanza, espero que sea de bendición para sus vidas y que también lo podamos poner en práctica en nuestra vida día a día. Amén. Vamos a venir ante la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración hacia el Señor. Que su Espíritu Santo esté en este momento, que su mano poderosa esté aquí. Porque acuérdense que nosotros somos la esposa del Señor. Y Él nos toma en cuenta de lo que tú estás haciendo, o lo que tú estás pensando, o lo que quieres hacer más adelante. Él es nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. Él siempre va a venir siendo dentro de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias más que nada porque nos permite amanecer un día y de poder escuchar el pan de cada día. Amén. Padre eterno, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Inclina tus oídos hacia nosotros, Padre, a esta oración que estamos haciendo delante de tu presencia, Señor. Yo sé que tú estás en medio, Señor, de nosotros. Tú eres el que guía, Señor, el que encamina día a día, Señor. Eres nuestro abogado, Padre. Si fracasamos, Señor, tú eres el que intercede por nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, porque hasta el día de hoy, Padre, yo me doy cuenta que tú nos amas.
Tú nos quieres, Padre, y nos tomas en tus brazos, Padre, porque siempre y cuando nos adviertes, Señor, de todas las cosas, porque no tarde después, digamos, nos arrepintamos, Señor, y que ya sea demasiado tarde, Señor. Hoy veo tu grandeza, tu poder, de que nos estás dando este nuevo día, este nuevo amanecer para buscarte en espíritu y en verdad, como verdaderos adoradores, Padre, como verdaderos esposos tuyos, esposas tuyas, Padre Santo. Ten misericordia sobre tu pueblo. Si alguno está fallando, no está en el camino donde debe de estar, Padre, perdónalo, Señor. Te doy las gracias porque nos das esa oportunidad de arrepentirnos día a día. Guía nuestros labios, nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, nuestras fuerzas, como dice tu palabra, Señor. Amarte verdaderamente, Señor, como tú los mandas a hacer, Padre. Yo no sé cuál es tu voluntad, Señor, pero tú sabes cuál, Padre. Tus planes son perfectos, Padre, y la de nosotros, Padre, en cualquier momento fracasa. Gracias te doy, Señor. Bendice, Señor, a la mi Susana, Padre. Bendice a Isabel, Padre, que está aquí también. Dales palabras también en sus labios, Padre, de que ellos pueden hablar de ti, porque somos montes, como esos montes, Señor, para proclamar de tu bendición, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Todo lo que vayamos a hacer es para honrarte y glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre, Padre, para honrarte, Señor. Te adoro con todo mi corazón, Señor. Rompe toda cadena del enemigo, Señor, que quiera atar en este momento, Señor. Yo te lo pido, Padre, con humildad, Señor, que tengas misericordia, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Jesús, en cada una de las vidas, Señor, que están dispuestos, Padre, para escucharte. Gracias, Padre. Te doy las gracias en este momento. Amén. Amén. Como les mencionaba, hermanos, de que yo me hacía antes de subir aquí, yo me hice esa pregunta: si verdaderamente yo estoy ligada con el Señor como una esposa. Porque veíamos en esos dos montes que estudiábamos de las dos clases pasadas, vemos de que Dios pone algo legal delante de sus hijos. Y entonces para Él lo tiene en cuenta todavía. Cuando tú aceptas al Señor y pasas a ser como una esposa, Él te tiene en cuenta todavía. Si sientes que algún día te apartases del Señor, regresa. Y si sabes de que estás pecando en alguna forma, regresa con el Señor. Porque Jesús es nuestro abogado y es el que intercede por ti y por mí. Yo quisiera ver todos juntos, unánimes, delante de la presencia del Señor. Que todos con alegría, con gozo, con amor estemos ahí todos juntos, gozando de esa bendición que Dios nos está dando. Pero Él siempre recalca que siempre va a ser un remanente, un pequeño remanente. Seamos dentro de ese remanente, para buscar verdaderamente al Señor, no solo de labios, no solo decirlo. Como yo les decía, no seamos pozos secos, seamos pozos donde fluye agua viva dentro de nosotros, para proclamar de sus grandezas, de su poder que nos está dando. Dice
Dicen, cuando yo estudiaba Deuteronomios, ¿de qué vas a temer?, le decía al pueblo. No permitas de que venga y te jale toda la idolatría. No permitas de que venga el pecado y te jale a ti. Tú tienes que derribar el pecado. Tú tienes que afirmarte. Así como David agarró su espada sin temor, con una fe enorme que él tenía, así tenemos que ser. Me acuerdo que estaba dando una clase con los niños de CASAF y yo estaba dando la enseñanza con ellos. Y un niño me preguntó, Miss, me decía, y la espada que tenía David era grande, ¿verdad? ¿Cómo es que pudo matar a un gigante grande?, me decía. Y le dije, David no tuvo espada, le dije. David, le digo, solo tuvo una onda con una piedrita, le decía. Es lo único que tuvo, le digo. Y nosotros, aquí está nuestra espada, para poder conocer más de nuestro esposo. Y entonces el niño me decía, ¿pero cómo es que lo pudo matar?, me dijo. Y le dije, solamente necesitas tener una fe enorme, una fe grande, donde tú puedas derribar cualquier cosa que venga en tu vida. Es lo único que puedes tener, una fe grande. Cree en el Señor, le digo. Aunque vengan luchas, tempestades, problemas en tu vida, le digo, mientras tú confíes en el Señor y tengas esa fe enorme, le digo, créeme, le digo, puedes derribar cualquier cosa, le digo, porque tienes esa fe en el Señor, le digo. No me estás creyendo a mí, no le estás creyendo a otras, le estás creyendo a tu Creador, al que te formó. Dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿De qué vas a temer?, decía. Le decía yo al niño. Y él se quedó con eso y se empezó a reír. Entonces, Jesús es nuestro fiel amigo, me decía. Sí, Jesús es nuestro fiel amigo, le decía. No hay otro amigo mejor que Él. Él es tu esposo, tu amigo. Él es tu maestro, tu hermano. Él es todo para tu vida. ¿Qué más quieres? Nos da una salud cuando amanece. Vemos a nuestros seres queridos a nuestros lados que están bien. Entonces, ¿qué más le podemos pedir al Señor? Simplemente Él te pide una obediencia, es lo único que Él te está pidiendo. Una obediencia sincera delante de la presencia del Señor. Seamos hijos sinceros delante de Él, fieles amigos como David y Jonathan, como les venía diciendo ayer, esta semana. Así tenemos que serle fiel al Señor, que Jonathan casi dio su vida por David. Y el Señor dio su vida por ti, por mí. Por eso Él siempre te está diciendo, pero hay una cosa, que tú tienes que tomar esa decisión, que es lo que quieres en tu vida. Con el Señor, yo no les puedo engañar, hermanos. Con el Señor no puede entrar ninguna clase de pecado. Y me pongo a pensar de que este pecado está chiquito y por lo tanto yo sé que con Dios voy a entrar. No nos engañemos, porque con el Señor ningún pecado puede entrar. Todo tiene que ser limpio, con un corazón sincero delante de la presencia del Señor. Y por eso hoy vamos a hablar del matrimonio. Es muy importante con el Señor, el matrimonio. Así como cuando nosotros nos casamos con tu pareja, así como firmas un papel, así te casas con el Señor también, legalmente, delante de la presencia de Él. Y hay algo que Isabel me estaba diciendo antes de entrar, me decía, el padre escoge su esposa para su hijo, decía, y ella me decía, así como Abraham le escogió su esposa a Isaac, así el padre escogió una esposa para el Señor.
Pero esa esposa tenemos que ser fieles, porque Él un día va a regresar para tomar de esa esposa, para ver si verdaderamente fuiste fiel delante de la presencia del Señor o no fuiste fiel delante de la presencia del Señor. Y también empezamos a estudiar de la mujer samaritana ayer. Y venía en mi mente de cómo los judíos trataban a la mujer en ese entonces. Pero lo que me llamó mucho la atención, Dios no tiene excepción de personas. No le importa si Él tienes tus ojos verdes, o estás alto, estás chaparrito, estás gordito. A Él no le importa eso. Lo que le importa a Él, ¿cuál es tu sinceridad con Él? Tu verdadero amor hacia Él. Entonces ahí Dios derriba con tantas cosas que los judíos venían arrastrando. Derriba con la idolatría, que la mujer honraba el pozo donde estaba. Derribó con el machismo, porque yo veía que los judíos tenían mucho machismo dentro de ellos, porque una mujer no puede ir delante de ellos. Pero Dios sabía de que con la mujer tenía que casarse algún día Él. Si no estoy mal, creo que hoy en la mañana también hablaban del matrimonio en el discipulado. No sé si puedes explicar un poco de lo que me llamó mucho la atención del dote, cómo viene a pagar. Sí, en la mañana en la escuela del discipulado estábamos hablando sobre lo que significa o simboliza espiritualmente el matrimonio. Hablamos de que aquí en la tierra, tanto como en el cielo, el matrimonio es una unión legal entre un hombre y una mujer, ¿sí? Pero que cuando nosotros lo hacemos legal, estamos delante de un juez. Este juez es el que sirve como ¿cómo se llama? Como autoridad. Como autoridad, y al mismo tiempo como avala esta unión entre el hombre y la mujer. Entonces, en el Edén, el Señor vino a que el matrimonio con la representación de Adán y Eva fuera válido, ¿sí? Desde el Edén es cuando se conformó el matrimonio, porque el Señor lo que vino a hacer es algo perfecto. Representaba la unión de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, siendo Dios mismo el Padre, siendo la iglesia la mujer. Decíamos también que en el Antiguo Testamento se pagaba un dote. El padre tenía que pagar un dote, ¿sí? El padre del novio iba y pagaba el dote a la familia de la novia. Este dote en aquella época era representado por joyas o por ganado, que en aquel entonces representaban mucho dinero o representaban lo mejor de su familia. Hoy en día nosotros ya pagaron ese dote. Ese dote fue pagado por el Padre, que es mi Padre Dios, que es Jehová, Yahweh, ¿sí? Él pagó el dote a través de su Hijo. Ese Hijo que vino a morir por ti y por mí en la cruz. Y que este pacto se selló a través del derramamiento de su sangre. Se hace legal. Con ese derramamiento de sangre es cuando este matrimonio se hace legal. Pero nosotros como iglesia, ¿qué deseas tú? Llegar a sentarte a esa boda al lado de tu novio. Cada uno somos libres para elegir, para decidir lo que queremos. El Señor estipula características y manda a través de su palabra cómo nosotros, representando a esa novia, debemos de cuidarnos, cómo nosotros debemos de anhelar el estar limpios, el estar bien vestidos todos los días, porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor, cuándo va a llegar tu novio.
¿Cuándo te va a llevar a desposar? No lo sabemos. Y si tu en día a día, tu anhelo no es ese, puede ser una virgen insensata, que por no estar alerta, el novio pasó y tú derramaste todo el aceite que ya habías tenido en tu lámpara. Habla de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas. Las sensatas son las que fueron prudentes, las que estaban preparadas todos los días, obedeciendo, ¿sí?, lo que el Señor quería como novia. Porque dice la palabra que viene por una novia sin mancha y sin arruga. Y a eso somos llamados, a que todos los días nosotros anhelemos estar limpios, anhelemos estar leyendo su palabra, anhelemos, como lo decía Cintia, que ya tenemos un abogado, porque nosotros no vamos a dejar de pecar por esta carne, porque tenemos esa simiente pecaminosa y nuestras concupiscencias, pero sí tenemos un abogado que nos llama a que nos vistamos de blanco, de lino fino, todos los días, despojándonos de toda esa ropa del hombre viejo, para poder vestir ese vestido blanco de lino. Y ese vestido te habla a santidad, te habla a dedicación, te habla a sacrificio. Dice la palabra que somos del mundo, no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces el Señor va a venir a buscar a su remanente, va a buscar a su novia, pero tiene ciertas características la novia. Y si nosotros no hemos cedido nuestra voluntad y no hemos escuchado, porque todas estas semanas el Señor nos muestra los mandamientos, nos está diciendo lo que debemos hacer, lo que nos va a llevar a vida y lo que nos va a llevar a muerte. Ya no estamos sordos, ya no estamos ciegos. Y la pregunta es, ¿estamos valorando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Estoy tomando esa sangre para cubrirme, para que mi día a día sea para ir en pos de Él? Es una pregunta personal. El único que escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Él es el que conoce. Y esta pregunta va primero para mí, porque uno de mis anhelos es estar en esa boda, estar sentada en esa mesa, estar disfrutando de todos los beneficios en esa fiesta. Yo no quiero quedarme afuera como invitada, ni quiero quedarme lejos de la entrada como mirón. ¿Tú qué quieres? Debemos despojarnos de ese hombre viejo. Pues creo que el Señor nos está hablando día a día. Pero lo bonito de aquí es que su misericordia es grande. De que hoy tenemos esa oportunidad de decidir si eres su verdadera esposa o no. Isa, ¿usted qué opina de todo esto que estamos estudiando? Yo no opino nada. Yo sé que antes no veía y ahora veo. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención lo que Dios te mostró en la semana, porque el matrimonio es algo muy importante, pero hoy hablaban también de un pago. Y en la semana estuvimos trabajando y hubo la pastora Noemí, ahorita no se encuentra, pero nos dio un verso que ahora tiene todo el sentido. Por eso digo que yo no sé nada, que antes no veía, pero que ahora veo.
y todo es para la gloria de Dios. Porque dice ahí que veníamos estudiando semanas atrás que Jehová era la porción que nos había tocado, la porción de la herencia. Y yo sentía hermoso poder decir que Jehová era la porción de la herencia que me había tocado, pero me quedaba con eso. Es la porción, pero la porción, ¿de qué? Es grande todo el tesoro, pero Jehová es la porción de la herencia que me ha tocado. Entonces dice ahí en Mateo 13 que el escriba, en otra versión dice el discípulo, que el buen discípulo es como el dueño de una casa. Entonces ya después leen todo el capítulo y dice que ese escriba se convierte en discípulo y que saca de lo viejo, de lo nuevo y de lo viejo, en ese orden, de lo nuevo y de lo viejo. Entonces llega la semana de la porción. Cuando tengo oportunidad, me gusta estudiar y me gusta estudiar en comunidad con mis hermanos en la congregación, pero también me gusta ir a estudiar con Dios y dejar que el Espíritu Santo nos muestre en su palabra. Y me llamó la atención eso porque en la porción empieza diciendo observa. Observar es un proceso mucho más profundo que solo mirar. Yo miro esa flor y digo está bonita, pero cuando la observo con detenimiento me doy cuenta que es artificial. Sí, miro y observo. Entonces, porciones anteriores el Señor nos mandaba a escuchar y obedecer. Y ahora nos dice, observen. Escuchen, obedezcan, observen de cerca. Solo se puede observar lo que está de cerca. Incluso dentro del mundo científico, la observación es la parte con la que todo comienza. Entonces he tenido que escuchar el fenómeno, he tenido que indagar en él y he tenido que observar. Entonces dice ahí en Deuteronomio capítulo 11 del verso 26 al 28, dice que esto estaba hablando delante de los dos montes, Baal y Gerizim, y entonces dice, mira que pongo delante de ti, decía en una versión, una bendición y una maldición. En la otra dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, indistintamente de la versión que esté manejando. Y dice que pone delante uno y otro. Y estaba sobre dos valles. Y tiene Susana en su cuaderno representado los dos valles. Y en el medio, en los dos montes, y en el medio a un valle, un camino. Y yo decía, Señor, qué grande es lo que nos estás enseñando, porque hay dos montes y en el medio hay un camino. Y en eso me tengo que parar. Y Jeremías capítulo 6, verso 16, dice lo mismo. Párate y pregunta cuál es el buen camino. Párate en las sendas, pregunta por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Y yo seguía sin entender. Sabía que Cristo es el camino, pero ¿cómo llego ahí? Entonces, en Juan capítulo 14, los discípulos hacen la misma pregunta a Jesús. Le dicen, Señor, ¿qué camino debemos seguir? Y entonces Cristo responde, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces dije, Señor, nos has puesto en lo antiguo, nos has puesto la bendición delante. Y hoy a cada uno de los que se llaman esposa de la iglesia ha hecho lo mismo. Dios nos ha dado la oportunidad de escogerlo a Él.
de decir acepto. En Jeremías capítulo 6, verso 16, el Señor les dice, pregunten cuál es el buen camino para que anden por él. Anden por Cristo. Anden el camino. Cristo es el camino. Ándenlo. Y ellos dijeron, como esposa delante del altar, dijeron, no acepto. Ellos dijeron, no andaremos. No lo voy a aceptar, no lo voy a hacer. Y hoy yo le decía, y yo oraba y le decía, Señor, andaré. Yo acepto. Yo me desposo contigo. Y recuerdo cuando me casé con mi esposo, que firmábamos y nos preguntaban, ¿acepta? Y uno, lleno de ilusiones, lleno de amor, lleno de sin saber qué iba a pasar mañana, pero lleno de amor en el corazón, firmas y dices, acepto. Y hasta bonita sale la firma. Porque realmente había amor, había el deseo de estar. Y entonces empezaste mencionando 1 Corintios capítulo 6, dice que el que se une al Señor, un espíritu se hace con él. Entonces dices, Señor, en lo físico estoy aprendiendo que con mi esposo nos hacemos uno y atravesamos toda la vida juntos como una sola unidad. Dos personas diferentes que se vuelven uno solo para vivir. Entonces digo, cuando conoces a Dios, cuando entiendes que Cristo es eso, entonces te unes a Cristo para ser uno solo y vivir como con tu esposo. Oye, Isa, ahorita que estás hablando del matrimonio legal, ¿qué pasa cuando hay una unión hombre y mujer donde ellos deciden vivir juntos, pero no legalizan, ¿sí?, ante la ley su unión? Y vienen hijos y ellos creen, o puede ser que tengan problemas y decidan, me voy. Al cabo no hay ningún papel que diga que yo tengo un compromiso contigo. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Están casados ante los ojos de Dios? ¿Es una unión que el Señor ha aceptado como legal ante los ojos del Señor, aunque no haya sido legalizado en la tierra? Mira, en el tiempo antiguo, por eso digo que Mateo 13 tiene mucho que ver, en el tiempo antiguo firmaban la ketubá. Las familias firmaban este contrato y entonces se fijaba el precio por la novia. Porque lo interesante era que el novio compraba a la novia, no al revés. Entonces él pagaba porque esa mujer preciada, deseada, fuera para él. Entonces daba en precio todo. Sin embargo, también habían uniones que no eran legalizadas. Habían familias que no legalizaban, porque firmar la ketubá implicaba ciertos parámetros a seguir que involucraban cierto poder monetario. Entonces, sin embargo, cuando se decía que cuando una mujer era tomada por un hombre, y de hecho eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, el libro de Levíticos y también en el libro de Números, esa mujer había sido tomada por ese hombre, él debía tomarla por esposa. Porque había tomado de ella lo más preciado que tenía, su pureza. Entonces, esa mujer era suya. ¿Era eso? O morir. Entonces, hoy en día eso no pasa así. Sin embargo, espiritualmente, lo que nos dice aquí el Señor es que la pureza, el vínculo matrimonial, el intimar con una persona, hasta ese grado de profundidad, esto no puede ser tomado a la ligera. ¿Por qué? Porque en la Escritura, para empezar, el noviazgo no existe. Y tampoco existe el divorcio como tal, porque en el tiempo de Cristo, habían dos casas judías que se peleaban. Entonces unas decían que pues, si la mujer no te funcionaba, la dejaras y agarraras otro. Adoptamos en Occidente esa cultura.
Pero Cristo no dijo eso. En Mateo capítulo 5, Cristo dijo otra cosa totalmente diferente. Dijo que aquello no era válido. Entonces, el Señor, cuando en el tiempo de Abraham, lo tomó, también fue muy inteligente. Abraham no dijo esa y ya para Isaac, porque sabía que algo así podía suceder. Se tomó el tiempo, envió al criado a buscar esa esposa. Hoy ese criado, y lo digo entre comillas, ese enviado, ese que ha sido enviado a buscar esa esposa es el Espíritu Santo, que va buscando en cada corazón dónde posar, dónde habitar, dónde reinar. Y entonces en el plano espiritual nos hace uno con Él. Así mismo pasa con las personas. Una cosa dice, y 1 Corintios capítulo 5 lo dice, los del mundo viven por su carne y esos Dios juzgará en su tiempo. Pero aquellos que han conocido, que dicen ser de Cristo, que dicen ser cristianos, no pueden hacer eso, no pueden tomar el vínculo matrimonial, no pueden tomar la pureza de una mujer o de un hombre de forma a la ligera, porque un compromiso delante de Dios debe cumplirse. ¿Por qué? Porque dice ahí en Eclesiastés que mejor te es no prometer. Y eso habla en todo sentido. Entonces dice la Escritura, ninguno tiene derecho a juzgar nada, de señalar, porque eso corresponde a Dios. Sin embargo, cada quien sabe cómo está delante de Dios y sabe, porque dice la Escritura que Él ha puesto eternidad, su palabra en nuestro corazón y nos ha dado la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada al Señor y lo que no agrada. Entonces, aunque digamos que no, cada quien sabe realmente cómo está delante de Dios y si está obrando conforme a la voluntad de Dios o conforme a su propia condición humana. Y entonces allí la pregunta es, más allá de si estoy o no estoy haciéndolo bien desde mi perspectiva, que puedo equivocarme con otras personas, es preguntarle a Dios, Señor, ¿lo que estoy haciendo agrada delante de tus ojos? Porque así como el Espíritu Santo o el novio, Cristo, se une con su iglesia y forma una nueva vida, la nueva vida en la que vivimos todos nosotros. Ahora somos nuevos a través de que nos hemos unido con Él. Entonces, cuando hay hijos de por medio, las implicaciones son aún mayores. ¿Por qué? Porque para empezar, siempre vas a estar ligado a esa persona por esa vida. Pero además de todo, porque esa persona está formándose. Y entonces nuestro ejemplo, nuestro testimonio, testificará delante de esa persona que se está empezando a formar. Y entonces ya entrará Dios a redarguir nuestra vida. Porque esa persona es tu responsabilidad delante de los ojos de Dios. Por eso todo el libro de Proverbios o gran parte de este habla de la labor de los padres delante de sus hijos. No los fastidies para que no sean rebeldes, pero tampoco seas tan flexible que les permitas perderse en su propio entendimiento. Entonces, muchas veces lo más importante de todo es poner nuestro corazón a cuentas con Dios. Es preguntarle al Señor si lo que estamos haciendo le agrada, si estamos bien delante de Él. Porque un cristiano, un discípulo, alguien que está ligado, que ha entrado en los vínculos de ese pacto con el Señor, va a poner a Dios sobre todas las cosas y entonces va a obrar conforme a lo que Dios le ponga a hacer. De otra forma, entonces, no es cierto, no somos cristianos y no estamos con Dios. Porque si Dios solo me conviene para unas cosas o para pararme en un lugar, pero para otras no me conviene porque no agrada a mis sentimientos o mi manera de pensar o mis intereses, entonces no estoy obrando conforme a Dios. Amén. Así es, hermano, pues estamos escuchando del matrimonio que el Señor nos está diciendo hoy en esta
en esta tarde y me gustaría leer en Mateo 19:4 hasta el 6. Dice, Jesús respondió, dice, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer, dijo. Y agregó, dice, esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, dice. Como ya no son dos sino uno, dice, que nadie separe lo que Dios ha unido, dice. Entonces aquí creo que Dios nos está confirmando cómo es que Dios une un matrimonio. Une un matrimonio, ¿por qué? Porque, y Él lo está confirmando hasta el 6, dice, lo que Dios une no lo separa el hombre, dice. En este caso, el mundo no tiene que venir a separarte del amor del Señor. Tú tienes que someterte bajo las órdenes de tu esposo, y ese esposo es el Señor. Tú tienes que estar presta a todo lo que Él te vaya diciendo. Porque en sí, cuando un matrimonio se une, ahí empiezas a conocer todo de la persona, de tu pareja. Entonces, cuando tú unes al Señor y aceptas al Señor, empiezas a conocer del Señor y empiezas a ver. Y también dentro de un matrimonio sabemos de que va a haber tropiezos, va a haber problemas. Entonces, yo considero como esos problemas son como pruebas donde te tiene que probar si verdaderamente amas al Señor o no lo amas. Entonces dice el Señor que desde antes para Él el matrimonio es algo sagrado. ¿Por qué? Porque sabe de que no hay pecado, de que sabes que las cosas lo estás haciendo sinceramente delante de Él para que todo vaya bien. Y no solo involucra un matrimonio entre dos personas, sino que, como les venía diciendo, involucra la generación que viene detrás de ti, para que ellos también estén bajo esa bendición que Dios está inculcando hacia sus hijos, hacia su esposa. Entonces, tenemos que estar apercibidos de lo que el Señor nos quiere decir. Entonces dice en Efesios 5, 25 y 26, dice, esposos, dice, amen a sus esposas, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, dice. Aquí nos está dando el ejemplo de que Dios nos ama. Si no me equivoco, creo que el divorcio fue Moisés que lo implantó, no sé si estoy mal. Sí, el Señor, y de hecho lo dice Isaías, cuando habla en el libro de Isaías, cuando habla de solo la separación, la única forma de anular un matrimonio, según lo que está escrito en la Escritura, es que alguna de las partes haya cometido adulterio. Entonces, en el libro de Isaías, por ejemplo, el Señor empieza a hablarle a la esposa adúltera, que en ese tiempo era Israel. Solo la nación de Israel, le decía que se había ido en pos de otros dioses, que había adulterado, que se había unido en adulterio con otros, que había mirado a Baal, que había visto a Astarte y que esto había roto el vínculo matrimonial por cuanto el lecho había sido mancillado, había sido ensuciado porque había ido a otro hombre, a otros hombres, dice la Escritura. Entonces, solo bajo ese criterio el Señor permite el divorcio como tal. De hecho, Cristo, en Mateo 5 lo menciona, dijo, si ha fornicado, si ha adulterado, entonces pues ya. Pero aún así el Señor habla de misericordia. Y entonces ahí es donde Dios opera, en la misericordia. Y también Dios siempre, Él es muy amoroso hacia nosotros. Porque Él, a pesar de que nosotros rompemos a veces
ese acto matrimonial que Él hace hacia nosotros, porque en realidad somos nosotros que rompemos eso, porque Él siempre está ahí presto para dar su amor hacia su iglesia. Él siempre está presto para escucharte, para oírte como esposa. Entonces, cuando tú te arrepientes verdaderamente, Él vuelve a tomarte de nuevo. Y creo que la mi Susana estaba mencionando de la boda. Y ahorita Él nos está escogiendo para eso, para que un día en las bodas del Cordero estemos ahí todos unánimes, conviviendo con tu esposo, con el que te está dando la vida, la bendición. Amén. Entonces no permitas de que el mundo venga a arrastrar el matrimonio que tú tienes con el Señor. Dice en Efesios 5:23, dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, dice. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, dice, el cual es su cuerpo, dice. Entonces Él en cualquier momento va a venir y va a tocar la puerta. Y hoy en la mañana estaba platicando con Isabel y me dio un ejemplo muy claro, donde me decía de que, por ejemplo, cuando tu esposo se va de viaje, me dice, y tú tienes que guardarte esos días, dice, porque estás sola, dice. Pero sabe que tu esposo en algún momento va a llegar, dice. Y él pues lo único que quiere es encontrarte bien dentro de tu casa. Serle fiel a él en esos días que él te está dejando, dice. Y no estar pensando y hacer otras cosas fuera de. Y dije, y pasó en mi mente, así es el Señor con nosotros, digo. Ahorita me decía Isabel de que Él fue a preparar las moradas. Él no está con nosotros, pero la firma ya está hecha y Él lo tiene presente. Y en cualquier momento va a venir y va a tocar la puerta. Entonces que no te sorprenda el Señor de lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás pensando. Y me acordé de que hay días que viene así, mi esposa llega a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y a veces yo me quedo dormida, y a veces creo que se queda esperando mucho tiempo allá afuera, y hasta que escuche bien cuando Él está tocando, y es cuando me despierto. Y entonces decía yo, así es el Señor con nosotros. Si Él llega y te encuentra durmiendo más de la hora, te vas a quedar lamentablemente te vas a quedar. Ya no te vas a ir con el Señor. Entonces decía yo, tenemos que ser atentas a qué momento va a venir tu esposo a tocar la puerta. Sabemos de que nosotros somos una casa, somos tabernáculos del Señor, donde en cualquier momento va a querer venir a habitar en nosotros. Pero falta de ti que tú veas ese camino perfecto, que tú esperes a tu esposo en el momento exacto. Dice que es mejor que nos encuentre haciendo su obra, estar dentro de la presencia del Señor cuando Él llegue, para que tú puedas estar con tu esposo. Ahorita el Señor, estamos dentro del vínculo del matrimonio con el Señor, pero para ver si tu amor es firme con Él, para ver si, como tú dices verdaderamente que tú amas al Señor, así estás delante de Él, sinceramente. Dice, yo busco verdaderos adoradores que me sirven en espíritu y en verdad. Busco un corazón limpio, donde yo pueda venir a habitar. Y el Espíritu Santo está con nosotros, siempre, para mostrarte en qué camino tienes que caminar. Él es nuestro consolador para tu vida, para mi vida, para el necesitado, para el que tiene sed. Así como veíamos esta mujer ayer, de esta mujer samaritana, que no buscaba
Él pensaba que con los hombres iba a buscar la felicidad. Ella pensaba de que si con este no pude tener esa felicidad, a lo mejor con este sí. No seamos así, hermanos. Concéntrate en el amor del Señor que te está diciendo. Concéntrate en ese verdadero amor. Porque si yo ando en busca de dónde está la felicidad en este mundo, no lo vas a encontrar. Al único Dios que sí podemos encontrar la felicidad es en el Señor. Y veíamos cómo la Miss Susana explicaba de que Él vino a pagar por ti como esposa. Dio su sangre por ti, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Allí está haciendo esa firmeza, algo legal, de que te estaba dando su vida por ti, para que tú puedas entrar en esa bendición, para que tú puedas entrar en ese gozo, en esa paz que Él da. Pero simplemente a veces somos como las 10 vírgenes que nos confiamos en decir de que a lo mejor mañana me reconcilio con el Señor. Y si el Señor viene en ese momento, ¿qué va a pasar con tu vida? Dice, seamos hacedores de su palabra. Que verdaderamente tomes en cuenta lo que Dios te está diciendo. Tomes una decisión en tu vida. Como cuando te casas. Al final del día, él llega con su dote a pedirte tu mano en matrimonio delante de tus papás. Amén. Y tus papás voltean a verte, a ver si dices que sí. La porción que Dios te permitió compartir, y fíjate qué grande es Dios, porque la porción que te permitió compartir esta semana habla de eso. No solo de la legalidad de un matrimonio, hablando en cuestiones del contexto legal, del vínculo que hemos firmado como iglesia junto al novio, que hemos accedido, sino a la voluntad que mueve el amor. El amor, así como les mencionaba hace rato, como cuando te casas y estás ahí en el registro civil y después delante del pastor y estás diciendo, sí, acepto con todo tu amor y todo tu corazón, y estás firmando sin saber qué vendrá. Solo por la fe que mueve el amor físico por una persona, por alguien igual a ti, que también sabes que tiene errores, que también sabes que seguramente tendrá muchas cosas distintas a ti que no conoces porque nunca has convivido con esa persona hasta que se casan. Al menos en mi caso así nos pasó. Yo no sabía que le gustaba dejar la pasta abierta y yo soy de las que la cierra. Entonces, porque no sabíamos. Vas conociendo. Fuimos novios 3 años y nunca vivimos juntos, entonces no sabía ni cómo dormía, ni cómo se levantaba, ni cómo se acostaba, ni cómo hacía, no sabía nada. Hasta que empezamos ese primer día, oh sorpresa, así soy. Y también, lo mismo pasa cuando aceptamos a Cristo. Yo no sé qué va a pasar mañana, nadie lo sabe. Es más, la Escritura dice, si quiere, mañana viviremos. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero el amor, la fe que promueve el amor, la fe que mueve el amor que Dios ha depositado en nosotros a través de Cristo, nos hace decir, sí andaremos, sí acepto. Y entonces sé que en ese andar yo voy a tener que empezar a conocer al novio, porque dice la Escritura, el que cree es salvo, pero creer no involucra conocer. Yo creo que tú estás aquí, porque alguien me dijo que tú estabas aquí. Yo leo y digo, yo creo, pero entonces en el proceso de observar, de mirar con atención, empiezo a conocer, digo, mira, es artificial y además está hecha de tela y de una tela así, asado. Entonces yo digo, sí, es mi Salvador, me salvó, pero además pagó un alto precio por mí. Pero además todo lo que está dicho de Él viene desde antes prefigurado. Aquí, todo está hablando de Él.
Y yo soy esta de la que están hablando aquí. ¿Por qué? Porque la sabiduría del Señor empieza a hacerme sabia para edificar la casa. La mujer sabia, y eso es tan importante porque un matrimonio en los vínculos del Señor no evita que una mujer se desarrolle, ni en el ministerio, ni en ningún otro aspecto de su vida. ¿Por qué? Porque el Señor levanta conforme a su voluntad. Él no hace excepción de personas. A Dios no le importa si eres mujer, si eres hombre. Él solo ve tu corazón. Y si estás dispuesta, entonces dice, te levanta y te envía. Te capacita para hacer su obra. Y a Él no le importa si usas falda o pantalón. En el sentido de que si eres hombre o mujer, a eso me refiero. Le importa tu corazón. Y entonces dice, la mujer sabia edifica su casa. El primer ministerio que todos tenemos cuando formamos una familia, cuando dejamos padre y madre, como está escrito ahí desde Génesis capítulo 2, si no estoy mal, cuando dejamos padre y madre para hacernos uno solo, una nueva casa, ese se convierte en nuestro primer ministerio. Dentro de la casa. Mi esposo es mi ministerio, como yo soy su ministerio, y nuestros hijos son nuestro ministerio. De los dos, y testimonio. uno. Y testimonio. Exactamente. Entonces la mujer no solo tiene el ministerio de su casa, sino que el Señor también la puede llevar. Hay maestras, hay evangelistas, hay profetas. La profecía, la perfecta profecía está en la palabra y el Señor nos lleva a tener revelación de ella, sin importar si eres hombre o mujer. El Señor nos lleva a hablar, a predicar, porque también lleva a las mujeres a pastorear. ¿Por qué? Porque si no se levantan varones, entonces Él levanta a las mujeres. Amén. El Señor habla a todos siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. Dios no hace acepción de personas. Dios no sufre de machismo, tampoco de feminismo. El Señor nos ve a todos a través de Cristo. Y entonces dice que en Cristo todos somos uno en Él. Ya no hay mujer, ni hombre, ni griego, ni chino, ni hebreo, ni alto, ni bajo, ni amarillo, ni blanco, ni negro. Dice que en Cristo todos somos uno. Todos somos en Cristo. Y la preposición es importante porque no depende ni de ti ni de mí. Porque el precio por esta novia ha sido pagado. La dote fue dada. Y la dote no fueron ganados, no fueron lingotes de oro ni joyas. Fue su sangre misma lo que dio para que el pacto fuera cerrado, para que la dote fuera comprada y entonces ahora fuéramos redimidos, recomprados, otra vez comprados. ¿Y qué dice la Escritura? A precio de sangre. Ahora somos su propiedad. En el tiempo antiguo, la mujer que había sido pagada por dote era considerada la propiedad del esposo. Pero esa escritura que está aquí, del amor, viene desde mucho tiempo atrás. O busquen la escritura un solo caso donde un hombre apegado, ligado a Dios, haya maltratado a su mujer. Búsquelo y si lo encuentra me lo muestra. Porque entonces algo está mal ahí. No hay un solo escrito en la palabra de un hombre ligado a Dios que maltrata a su mujer o que no le haya permitido ser. Hulda era mujer y fue jueza. Y casada era porque escrito está. Y ese hombre no le dijo, no seas jueza, no juzgues, no disiernas al pueblo, porque eres mujer y yo soy el varón. ¿Dónde dice eso? Débora. También, usada grandemente por Dios. ¿Dónde dice que en algún momento su padre o su esposo se opusieron a que ella cumpliera la labor que Dios le había dado y su ministerio? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso? En ninguna parte de la Escritura lo va a encontrar. ¿Por qué el Señor llama a su pueblo, su iglesia, su mujer, su apartada, su amada? ¿Por qué compara su santo pueblo con una mujer digna? Porque ¿sabe qué? En la mujer se gesta la vida. Y quizás no todos somos madres, pero todos somos hijos. Todos salimos de una mujer.
los hijos, el pueblo, nosotros, los hijos de esa unión, de ese matrimonio, salen de ahí. Y hoy estamos parados aquí proclamando ese evangelio, diciendo gloria al que tiene toda la gloria y toda la honra, porque es Dios sobre todo, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y separan mujeres y también separan varones, porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios no se casó con un género, porque Dios se casó con su iglesia. Y va a venir por ella y la va a sentar allí en esa mesa y va a degustar esa cena. Y dijo, no volveré a tomar esta cena hasta que no esté de nuevo con ustedes. Y entre ellos también había mujeres. La escritura habla de 12 apóstoles, pero también de una María Magdalena que los siguió a todas partes. De otras Marías que también creyeron en él. Entonces no nos confundamos. Lo que hoy Dios nos está enseñando es a tomar la decisión de casarnos con él. De decir, sí, acepto. Y entonces ahora la alianza ha sido hecha. El vínculo ha sido hecho, porque ahora soy suya y él es mío. ¿No dice así Cantares? Suya soy y él es mío. Su amada soy y él es mi amado. Mi Señor. Le pertenezco. Y le pertenezco. Me gustaría leer en la primera carta de Pedro, dice, nos da una exhortación a la santidad. En los versos 14 al 16. Como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia. Y es lo que hablábamos, ya no somos ignorantes, ya no estamos sordos, ya no estamos ciegos, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos como también yo soy santos. Y esta es la preparación de la novia. Ser santos, nos llama a ser santos. ¿Para qué? En Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado, y su esposa, que es la que se preparó en santidad, ¿sí?, se ha preparado y se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Aquí está lo que el Señor quiere de nosotros, nos da la indicación. Si nosotros no estamos o no andamos en santidad, no podemos vestirnos de ese lino fino, de ese lino blanco. Y no vamos a poder estar sentados en esa mesa regocijándonos con el Señor, celebrando mi boda, celebrando tu boda con el Señor. Es decisión propia. Y no solo lo dijo Pedro en el tiempo de la iglesia, sino que también viene desde atrás. Eso también está en Levítico capítulo 11 y también lo dijo el profeta Isaías, sean santos como yo soy santo. Lo que el Señor dice ahora no es nuevo. Por eso lo que está dicho ha sido y será, porque Dios no cambia de parecer. La promesa es para todos. La promesa de ahora ser llamada esposa. Amén. Pues a mí me gustaría cerrar con la porción de la Biblia donde dice, la mujer sabia edifica su casa y la mujer necia con sus manos la derriba, dice. Seamos mujeres, esposas, sabias. Y también creo que Dios nos habla también en lo literal, de nuestra vida matrimonial también. Involucra mucho todo eso, porque para el Señor la vida matrimonial, para Él es algo santo. Y creo que lo leí como Él amó a su iglesia. Entonces seamos mujeres o hombres sabios delante de la presencia del Señor. Entonces me gustaría leer en Proverbios 5, 18 y 19, dice, bendita sea tu fuente, dice, goza con la esposa de tu juventud, dice, es una gacela amorosa, dice, es una cervatilla encantadora, dice, que sus pechos te satisfagan siempre, dice,
que su amor te cautive todo el tiempo, dice. Y el Señor te está diciendo que tenemos que cautivarlo siempre con un amor sincero. Simplemente es tu decisión, qué es lo que tú quieres en tu vida. Si quieres vivir verdaderamente en santidad, vivir como el Señor te está pidiendo, no como yo quiera o lo que yo piense. Y el Señor te da unas formas de cómo tienes que vivir como esposo o esposa con Él. Y creo que siempre nos deja su palabra para poder guiarnos en el camino del Señor. Amén. Y para mí con eso me quedo con esta enseñanza, que Él, si sabes que ya te apartaste del Señor, regresa a tu esposo, que Él te tiene abiertos los brazos para decirte, ven hacia mí. Y si sabes que todavía no has hecho esa decisión de aceptar al Señor como tu único esposo, y es tiempo de hacerlo. Porque como yo les decía más adelante, yo no sé qué vaya a pasar. Entre 2 horas yo no sé qué va a pasar en mi vida. Pero si tú ya tomas esa decisión de vivir en santidad, de ser como un esposo o una esposa verdadero, déjame decirte, tú vas a gozarte en las bodas del Cordero con el Señor. Tenemos que pensar mucho qué es lo que nosotros decidimos hacer. Porque el Señor ya te dio a elegir qué es lo que tú quieres. Si tu bendición o tu maldición. Si la muerte o la vida eterna. Entonces no sé si quieren agregar algo más. Ya a mí me gustaría leer Apocalipsis 22 en verso 17. Y dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que desee, tome gratuitamente del agua viva. Esta es una invitación del Señor. El que quiera, tome el agua viva. Es gratuita. Nos está invitando a cada uno de nosotros a beber de esa agua. Solamente es que te decidas y que digas, sí, Señor, aquí estoy. Quiero seguirte. Quiero entrar en ese pacto. Quiero aceptar esa sangre que tú derramaste por mí. Quiero bañarme en esa sangre. Quiero tus bendiciones, como decía Cintia. ¿Y tú? ¿Qué le dices al Señor? ¿Cuál es tu respuesta? Isabel. Dios no hace excepción de personas. Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento. Dios espera que en nuestro corazón haya disposición verdadera para decirle, Señor, heme aquí, hágase tu voluntad. Es todo. Amén. Seamos verdaderas epístolas vivientes, seamos verdaderas cartas vivas, seamos íntegros delante de Dios. La característica de esa esposa que edifica la casa es que es fiel a la espera de su esposo, que tiene claro el compromiso que ha hecho, fe, verdadera fe, y que también siempre está lista, preparada, porque sabe que el viaje no es para siempre y que en cualquier momento la puerta va a tocar. El Señor nos está diciendo hoy, levántate, habla mi palabra, dispón tu corazón, déjame enseñarte a vivir, déjame enseñarte a andar por el camino. Déjame ser tu esposo, déjame ser tu guarda, déjame ser tu guía, déjame ser tu escondedero, tu refugio, tu torre fuerte, la piedra donde te sostienes cuando crees que nada está detenido. Déjame ser el que guía tus pasos. Déjame andar delante de ti para cuidar de tu entrada y tu salida. Solo te pido que te deleites en mi palabra. Solo te pido que obedezcas. Solo te pido que tengas misericordia de escuchar. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos capacita. Dios nos dice, vengan. Y dice, el que tenga sed,
venga y tome de esta agua gratuitamente. El precio ya fue pagado, ya es gratis para nosotros la salvación, es gracia. Pero la obediencia, la bendición solo viene a través de la obediencia. Y esta porción hablaba de eso. Amén, hermano, pues que el Señor los bendiga en esta tarde. Solo quiero comentar algo más de que Dios está tocando, tu esposo está tocando la puerta. No te duermas, percibe lo que el Señor te está diciendo. Que el Señor los bendiga. Que Dios los bendiga a todos.